En el día de hoy visitaremos la gerencia de proyectos de TECSA, el IPU Raúl Cepero Bonilla, y hablaremos de la energía solar y la utilización del hierro en la industria moderna. Quédate con nosotros. La Gerencia de Proyectos de la División de Ejecución de Obras de TECSA ofrece servicios de ingeniería, diseño, consultoría de redes y sistemas de telecomunicaciones. Todo referente a la fibra óptica y su uso en nuestro país, usted podrá conocerlo aquí, en nuestro segmento. Bueno, la primera pregunta que se impone es ¿qué es una fibra óptica? En este esquema podemos observar un fragmento o una sección de una fibra óptica que está empleada muchas veces. Podemos decir que una fibra óptica no es más que una varilla o conductor flexible, alargado y de un espesor muy pequeño que está constituido generalmente por fibra de vidrio. La fibra óptica consta fundamentalmente de dos cilindros concéntricos que se denominan núcleo y revestimiento. La fibra óptica se utiliza para transmitir la luz. Cuando hacemos incidir un rayo de luz en uno de los extremos de la fibra óptica, la misma se propagará a través del núcleo. Y esto es precisamente una de las aplicaciones más usadas en las telecomunicaciones. Ahora, ¿cuál es el principio de funcionamiento de una fibra óptica? En este esquema también mostramos un segmento de una fibra óptica donde se ve el núcleo y el revestimiento, que son los elementos que componen la fibra. Estos elementos están caracterizados por su índice de refracción. El índice de refracción no es más que la diferencia de las densidades ópticas entre un material y el vacío. Es imprescindible que el índice de refracción del núcleo, N1, sea mayor que el índice de refracción de revestimiento, N2, para que se pueda producir la propagación de la onda a través del núcleo. Otra condición indispensable es que el ángulo de incidencia del rayo de luz sea mayor que el ángulo crítico. Con estas dos condiciones logramos lo que se denomina reflexión interna total, que es precisamente el principio de funcionamiento de la fibra óptica. Por lo tanto, si hacemos incidir un rayo de luz en el extremo de una fibra óptica con un ángulo tal que sea mayor que el ángulo crítico, toda la energía luminosa pasará hacia el interior de la fibra y se propagará por ella reflejándose miles de veces. Con esto logramos que la señal recorra grandes distancias. Queremos hablar ahora sobre las bondades de la fibra óptica, fundamentalmente si la comparamos con el cobre, que es uno de los medios de transmisión más utilizados desde hace muchos años y que en la actualidad se sigue empleando. La fibra es pequeña y ligera, como vimos anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos un pedazo de cable de fibra óptica y como vemos, los conductores de fibra son extremadamente pequeños. Este cable es realmente muy ligero. La fibra posee aislamiento eléctrico porque está compuesta por fibra de vidrio, que es un material dieléctrico que no conduce la corriente. Y esto a su vez hace que no se vea afectada por las interferencias electromagnéticas, algo muy importante en las comunicaciones. La fibra es segura porque no puede ser interceptada y esto le da un alto grado de confiabilidad unido a la durabilidad que se plantea que es de 20 a 30 años. También tiene mucho menos atenuación que los cables de cobre, lo cual es una ventaja importantísima en las redes de larga distancia, tanto nacionales como internacionales. Aparte de su ancho de banda, que es mucho mayor que el de los cables de cobre, cuestión esta que es relevante a la hora de transmitir un gran volumen de información de forma simultánea. También podemos ver que tiene un menor tiempo de instalación y de empalmes. Y si por ejemplo tomamos un tramo de cable, una traza de 10 kilómetros de longitud y comparamos un cable multipar de 1200 pares de conductores de cobre de 0,4 milímetros, un cable coaxial de 6 tubos coaxiales y un cable con 8 fibras ópticas, obtendremos una tabla comparativa que se muestra aquí, donde lo que está resaltado en azul
son los valores de los parámetros de la fibra óptica. Por todas estas razones, la fibra óptica tiene amplias aplicaciones en las comunicaciones, aunque no solo en esta rama, también tiene aplicaciones en otras esferas, como por ejemplo en la medicina, donde se emplea en instrumentos médicos para explorar el interior del cuerpo humano y para cirugía con rayos láser. También se emplea en la estomatología. En la industria se han logrado construir fibras ópticas que son capaces de soportar láser de alta potencia que se emplean para cortar y perforar materiales. En los ferrocarriles, en los sistemas de comunicaciones y control ferroviario, en las redes telefónicas troncales de acceso y transoceánicas. En el caso de las redes telefónicas troncales, podemos decir que se emplea para enlazar las diferentes centrales telefónicas, digitales fundamentalmente, mediante sistemas de comunicaciones, ya sean PDH, SDH, que nos permiten una confiabilidad en cuanto a la transmisión de la señal. En el caso de las redes de acceso, la fibra nos permite llegar hasta usuarios específicos que requieren un gran ancho de banda para transmisión tanto de video como de datos y voz. Y esto generalmente se emplea, por ejemplo, a grandes empresas, a los bancos o a determinados clientes que requieran este tipo de servicio. Y en el caso de las redes transoceánicas, la fibra óptica cobra una singular importancia, puesto que debido a su baja atenuación en los sistemas de transmisión de larga distancia por fibra óptica, los regeneradores, que son unos elementos indispensables en este tipo de sistemas, los regeneradores son los equipos que se encargan de volver a conformar la señal con los parámetros de transmisión requeridos para que llegue a su destino. Los regeneradores se pueden espaciar a distancias de entre 100 y 120 kilómetros. Esta distancia realmente, si la comparamos con los sistemas de transmisión por cobre, en los que la distancia entre regeneradores es de 1,5 a 2 kilómetros aproximadamente, nos damos cuenta que hay una gran diferencia y por lo tanto tiene mucha importancia en estas redes. Como dato curioso, yo quería decir que bueno, en el mundo hay muchos cables de fibra óptica atendidos, transoceánicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el cable TAT-14, que es un cable que tiene 13.000 kilómetros de distancia y está atendido entre Norteamérica y Europa y permite el transporte de 15 millones de conversaciones telefónicas de forma simultánea, lo cual es algo considerable. También la fibra óptica se emplea en la transmisión de video, televisión por cable, monitoreo remoto, así como en la transmisión de datos, redes de área local, redes de área metropolitana, en el cableado de los aviones, de los barcos, estaciones satelitales, etc. Todo esto ha llevado a nuestro país también a estar inmerso en toda esta evolución de la fibra óptica y a partir de la implementación de la misma a principios de la década del 90, pues se comenzó un desarrollo vertiginoso de las comunicaciones, entre lo que podemos citar, por ejemplo, la sustitución de los viejos cables troncales de cobre, por cables de fibra óptica. Esto ha reducido la cantidad de interrupciones, así como el tiempo de reparación de las mismas por concepto de planta exterior. También tenemos la instalación de sistemas digitales PDH 34 y 140 megabits, los cuales son mucho más confiables que los antiguos sistemas de transmisión por cable de cobre. El incremento de la cantidad de enlaces troncales entre las diferentes centrales telefónicas ha sido también algo significativo, y esto se traduce en que existe la posibilidad de, hoy en día, de realizar mucho más llamadas telefónicas de forma simultánea. Otra cosa importante es la instalación de redes SDH a velocidades de 155 megabits por segundo, 622 megabits por segundo y 2.5 gigabits por segundo. Queremos hacer una analogía en cuanto a canales para que se pueda comprender mejor. Este último sistema de 2.5 gigabits es equivalente a tener una capacidad de transmisión de 30.240 canales. Por lo tanto, si tomamos como referencia, por ejemplo, un cable de 8 fibras ópticas, como hablábamos anteriormente, queríamos decir que los cables actualmente, los cables de fibra óptica, se fabrican de 8, de 12, de 24, de 36, de 48 y más fibras ópticas. Pero si solamente tomáramos un cable de 8 fibras ópticas, por el cual se pueden transmitir 4 sistemas de 2.5 gigabits,
¿Y por qué 4 sistemas? Porque se necesita una fibra para transmitir y una fibra para recibir. Pues tendríamos una capacidad de más de 120.000 canales telefónicos, pudiéramos decir. Por lo tanto, vemos como la fibra óptica realmente cobra una gran importancia a la hora de incrementar los volúmenes de tráfico. También estas redes ofrecen la posibilidad de hacer configuraciones en anillo, lo cual le da una mayor protección y gestión a la información. Como último punto queríamos señalar la instalación de una red nacional de fibra óptica. Esta red ha sido muy importante puesto que ha posibilitado el despliegue de una gran autopista de la información, cosa muy importante en nuestros días, y gracias a esta red ha sido posible llevar la señal del canal educativo a la mayoría de las provincias del país. Además, ha posibilitado el incremento de nuevos servicios y usuarios, no solamente en lo referente a voz, sino también en lo referente a video y datos, lo cual redunda obviamente en mayores ingresos para nuestro país. Muchas gracias.